se calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Pruebas de hacer de lo alto vendrán, como ama a sus hijos, los renovará. Confío en Él, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará, a oro igual saldré. Amén. Pueden tomar asiento. Adelante, pastor. Sí. Muy hermosa letra este himno, ¿no? No sé si se dieron cuenta, pero en la última estrofa hay un pequeño error. Debe decir nos renovará, no renovará. Pues, hermanos, en este momento vamos a despedir a los niños de la edad de la clase que van a subir al segundo piso para tener una lección con el hermano Ignacio. Gracias a los hermanos que están sirviendo en diferentes ministerios. Qué bueno es involucrarse en la obra, ¿no? Y servir al Señor. Siempre hay espacio para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios, nuestras Biblias, a Mateo capítulo 26. Los invito a buscar Mateo 26. Vamos a leer 4 pasajes de introducción. Uno en Marcos, uno en Lucas y también uno en Corintios, 1 de Corintios. Estamos en Mateo capítulo 26. Mateo 26, versículo 26. Mateo 26, 26. Vamos a leer 26, 27 y también 28. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Vamos a ir a Marcos capítulo 14. Marcos 14 y vamos a leer los versículos 22 hasta el 25. ¿Llegaron a Marcos 14? ¿Sí? Bien, dice el versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Vamos a leer hasta el 25. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vayan a Lucas 22, por favor. Lucas capítulo 22. Vamos a leer los versículos 15 hasta el 20. Lucas 22, 15 al 20. ¿Me escuchan bien en la última fila? ¿Está bien? Ok. Si no, me hacen así nomás. Y ahí vamos a subir el volumen un poquito para que todos escuchen. Lucas 22, 15 dice, les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dijo diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces, yo iba a leer hasta el 20. Discúlpenme, hermanos, que me adelanté. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios 11. 1 Corintios capítulo 11. Empezaremos a leer en el versículo 23. 1 Corintios 11, 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Vamos a orar antes de entrar más en este mensaje que he puesto por título, Preparándome para la Cena del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias cómo nos enseñas, cómo nos guías con sabiduría divina. Gracias, Señor, por cada persona presente que hizo una prioridad de estar aquí. También pensamos en personas que quisieron estar, pero no pueden porque están enfermos. Nosotros oramos por ellos, Señor, que puedan recuperarse y que pronto se encuentren con nosotros de nuevo. También, Señor, oramos por aquellas personas que deben estar presentes, pero por algún motivo en su corazón decidieron no hacerlo. Pedimos, Señor, que seas misericordioso con ellos y que pronto estén de vuelta con nosotros aquí en nuestros cultos. Gracias, Señor, por lo bueno y misericordioso y paciente que eres con cada uno de nosotros.
Es de mucho gozo poder abrir tu palabra aquí sentado al lado de un hermano o una hermana en Cristo, levantar nuestras voces adorando a nuestro Creador con nuestros cantos. Qué bueno es, Señor, tu concepto de la iglesia, esa idea que tú nos diste del cuerpo de Cristo y pertenecer a ello. Gracias, Señor. Es en el nombre de Jesús que nosotros oramos. Amén. Ok, hermanos, quiero tratar con 4 preguntas. La primera es, ¿qué es la cena del Señor? La segunda es, ¿para cuándo es? La tercera, ¿para quién es? Y la cuarta, ¿cómo prepararme? Ya vamos a estar respondiendo estas 4 preguntas. La primera, ¿qué es la cena del Señor? La cena del Señor es una de las 2 ordenanzas que Jesús dio a las iglesias, a sus iglesias. La otra es el bautismo del creyente. O sea, cuando una persona salva, decide seguir a Jesús en el bautismo por inmersión. La cena es una ceremonia solemne donde la iglesia conmemora la muerte de Jesús, específicamente su cuerpo que fue partido por nosotros y su sangre que fue derramada por nosotros. Hay 2 elementos en la cena. Es pan sin levadura, que representa el cuerpo de Cristo, y el fruto de la vid o jugo de uva, que representa su sangre. Cuando uno participa de la cena, lo hace en memoria de Cristo. Todo se trata de Jesús. Él es el centro de las ordenanzas. Las ordenanzas tienen que ver con Jesús. Él es el centro de esta iglesia. Él debe ser el centro de nuestras vidas. Él debe tener la preeminencia en todo. Es importante recalcar que las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, son solo simbólicas en su naturaleza y no nos salvan. Nadie va a ser salvo porque tomó de la cena del Señor. Nadie va a ser salvo porque se bautizó. Son cosas buenas que debemos hacer, son una buena obra. De hecho, cuando Jesús quiso bautizarse y Juan el Bautista le dice que no, Jesús le dice, pero deja ahora cumplir con toda justicia, porque el bautizarse es una obra de justicia. Pero es importante reconocer y siempre recordar y estarlo enfatizando que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras. Nadie puede ser salvo haciendo obras de justicia. Dice en la palabra de Dios que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. ¿Ya? Entonces participar en las ordenanzas es una buena obra, una obra de justicia y no nos salva. Eso lo quiero recalcar porque hay religiones que enseñan que participar de cosas así es un medio de gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me bautice, que estoy recibiendo la gracia salvadora de Dios por medio de X acto. Pero no es verdad, es falso, es una mentira y no está en ninguna página de este libro sagrado que Dios nos dio. Es solo simbólico en su naturaleza. ¿Ya? La hermosa imagen que nos dibujan los sacramentos es el Evangelio. El Evangelio. El bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Habla de eso Romanos 6, 3 al 6. Y pues la cena del Señor representa su cuerpo que fue por nosotros partido y su sangre que por nosotros fue derramada. Las ordenanzas pintan una imagen del Evangelio de Cristo. Y cuando las ordenanzas se pervierten, también se pervierte el Evangelio de Cristo. Las ordenanzas son sumamente importantes. Si tú estudias la historia de las iglesias, vas a ver que las iglesias bíblicas, neotestamentarias, fieles al Señor Jesús y a su palabra, siempre han sido un pueblo perseguido.
por lo cual entregaban sus vidas defendiendo estas ordenanzas preciosas que nos han sido entregadas, que nosotros hemos heredado desde Jesús. Desde que empezó el bautismo con el Juan el Bautista, nosotros hemos recibido este bautismo y la cena del Señor que Jesús instituyó, y pues yo estoy dispuesto a dar mi vida para proteger las ordenanzas. Son muy importantes, ¿ya? Ahí ves cuando estudias la historia de la cristiandad que cuando se pervirtió las ordenanzas, también entró la creencia de que la salvación es por obras. Y la salvación no es por obras y no es por participar en las ordenanzas. Bueno, ¿para cuándo es la cena del Señor? Esa pregunta es un poco controversial para algunos. No es controversial para mí, pero para algunos sí lo es, ¿ya? ¿Para cuándo es? Esto es determinado para cada congregación, cada iglesia. Toda iglesia neotestamentaria es autónoma o se autogobierna de acuerdo con las Escrituras. Jesús es su cabeza y la palabra de Dios es su ley. Y como la Biblia no prescribe con qué frecuencia se ha de hacer la cena del Señor, esto queda al criterio de cada iglesia. Solo nos dice la Biblia, lo leemos hace unos momentos, que todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No nos dice cuántas veces o con qué frecuencia, cuándo, pero dice todas las veces que lo hacemos es en memoria de Él y anunciamos su muerte hasta que vuelva. Algunas iglesias hacen la cena del Señor mensualmente. Eso es muy normal, lo he visto en muchas iglesias. Otras iglesias lo hacen 4 veces al año. Otras iglesias lo hacen semanalmente. Y he escuchado aún, y conozco por lo menos una iglesia que lo hace diariamente. Cuando nosotros vivíamos en Estados Unidos, había una iglesia grande, metodista, cerca de donde yo vivía, y en el letrero de su iglesia decía Cena del Señor cada mañana a las 7. ¿Ya? O mejor dicho, desayuno del Señor. Perdón. Pero en la mañana. Entonces cada mañana hacían la Cena del Señor. Eso no es común, pero yo creo que existe, ¿ya? Bueno, obviamente existe porque por lo menos hay una iglesia. Nosotros, hermanos, hacemos la Cena del Señor una vez al año en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y a veces en una segunda ocasión, ¿ya? Jesús instituyó la Cena del Señor durante la última semana de su vida sobre la tierra antes de ser crucificado. Semana cuál habrá sido o cuál fue la fiesta de panes sin levadura, y también coincide con la Pascua. Hermanos, voy a hacer un pequeño comentario. Cuando hablamos de la Pascua es un poquito confuso a veces para nosotros en nuestra cultura. ¿Por qué? Porque acá en Chile nosotros tenemos 2 Pascuas que principalmente se reconoce como en el país, pero tengo entendido que hay como 5 Pascuas en total en la Iglesia Católica. Pero yo llegué y después en diciembre alguien me ofreció un pan y dijeron que era pan de Pascua. Y yo dije, pero si la Pascua está en abril, ¿cómo pan de Pascua? ¿No sería pan de Navidad, mejor dicho? Y después entonces me puse a estudiar en el internet. San Google me ayudó y ahí vi que en la Iglesia Católica hay diferentes Pascuas, ¿ya? Y una de las Pascuas de la Iglesia Católica es la Pascua de la Navidad. Y eso es en diciembre, por lo cual se llama pan de Pascua, ¿ya? Porque es una de las Pascuas. Después también está la Pascua de la Resurrección, que es en una semana más. Ahora, en la Biblia, ninguna de las Pascuas católicas están en la Biblia para celebrarla, ¿ya?
Ahora, las circunstancias que celebran sí están en la Biblia. Jesús nació, amén. Jesús resucitó, amén. Eso sí está en la Biblia, pero Dios nunca nos dijo que tuvimos que celebrar esas fiestas, ¿ya? Tampoco nos prohibió de celebrarlas. Si las quieres celebrar, está bien. Si no, está bien. No estás en pecado si no celebras la Pascua de la Resurrección. Yo creo que tampoco estás en pecado si lo celebras, ¿ya? Ahora sí, ten cuidado con algo. Existen ciertas cosas culturales, prácticas culturales que se relacionan con estas fiestas que no están en la Biblia tampoco. Por ejemplo, esta semana el no comer carne. Eso no está en la Biblia, en ninguna página. De hecho, la Biblia habla de prohibir comer carne como una doctrina de demonios. Entonces, además de no estar en la Biblia, es muy malo prohibir a otra gente comer carne. Entonces, no lo prohíbas, ¿ya? Pero si por costumbre personal y por nostalgia quieres comer mariscos esta semana, no hay problema. Pero no vayas diciendo, oh, la hermana está comiendo carne. Oh, el hermano hizo un estofado. Oh, el hermano Pablo hizo una parrillada y no invitó a su pastor. Qué malo. La idea es, si quieres seguirlo porque te gusta, por cultura, está bien. Pero no es algo que la Biblia nos dice. ¿Ya? ¿Entendemos? ¿Sí? Ok. Ahora, tú dices, pero pastor, yo he leído una Biblia que se habla de la Pascua. Sí, habla de la Pascua, pero no es de las Pascuas modernas. La Pascua en la Biblia tiene que ver con la salida del pueblo de Israel de Egipto, cuando tuvieron que matar a un cordero y pintar la sangre en sus puertas, y pasó un ángel y mató a los primogénitos, ¿ya? En todo Egipto. Esa fue la primera Pascua y realmente la única Pascua bíblica. Entonces, podríamos llamarla la Pascua judía, si quieren, para hacer diferencia. Ahora, para confundirnos aún más, la Pascua judía corresponde a las fechas de la Pascua de la Resurrección. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, la Pascua de la Resurrección es la semana cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Y Él instituyó la cena del Señor un martes en la noche de la semana de la Pascua judía, la cual corresponde a las fechas de la Pascua de la Resurrección. Porque Él resucitó la semana de la Pascua judía. Entonces, nosotros tenemos la costumbre como iglesia realizar la cena del Señor el mismo martes de la misma semana cada año, cuando Jesús instituyó la cena del Señor. Es nuestra práctica. No es porque Él dijo, tiene que ser esta fecha cada año. No, no es por eso. Es solo una práctica que nosotros tenemos en nuestra iglesia, que ha sido de mucha bendición. Ahora, a veces hacemos una segunda cena, porque a veces hay personas que no pueden participar de la cena. Por X motivo. Por ejemplo, a nuestra querida hermana Daniela. Daniela está con un embarazo extremadamente difícil. Tan difícil que si ella empieza a hablar, le da ganas de vomitar, aunque no hay agua ni comida en su estómago. Lo cual es sumamente doloroso, y también hay una palabra que busco, debilitando. ¿Ya? Es muy difícil, hermanos, lo que ella está viviendo. No puede comer, no puede tomar, le cuesta aún hablar, pararse. Nuestra hermana está complicada. Sigamos orando por ella. Tiene buenos días y tiene días difíciles, ¿ya? Pero obviamente ella no va, bueno, no quiero decir obviamente porque la decisión es de ella, pero posiblemente ella diga, no puedo participar de la cena. Y si ella me dice esto, obviamente es comprensible, ¿cierto? Y había situaciones así en el Antiguo Testamento, que no podían comer de la Pascua judía. Por ejemplo, si ese día hubiesen estado en presencia de un cadáver, según las escrituras del Antiguo Testamento, ellos quedan inmundos por ese día. Y si uno estaba inmundo, no podía participar de la Pascua. O quizás si alguien había viajado y no participaba de la Pascua.
Entonces hacían una segunda Pascua en otra fecha para los que quizás en la primera no podían participar. Por lo cual quizás nosotros haremos una segunda Pascua cuando se sienta mejor hermana Daniela, ¿ya? O si, no sé, alguna familia dijera, es que estamos con COVID, estamos en casa, no podemos salir, obviamente no van a ir a la Pascua, la cena del Señor. Entonces, por eso nosotros también a veces lo hacemos en una segunda ocasión para personas que no pudieron participar. Hemos visto qué es la cena del Señor, para cuándo es, y ahora para quién es. ¿Para quién es la cena del Señor? La cena del Señor como ordenanza, como ceremonia que Jesús dio a sus iglesias, es para celebrar con sus miembros. Cada iglesia local es responsable por cómo administra la cena del Señor. Y cada iglesia local ha de rendir cuentas a su cabeza de cómo hace la cena del Señor. Nosotros practicamos estrictamente la cena cerrada. Eso quiere decir que es exclusivamente con los miembros de nuestra congregación. Es un tiempo muy íntimo, es un tiempo muy hermoso, la cena del Señor. Podría ser mi día favorito con la iglesia de todo el año. Cada miembro de la iglesia debe participar. ¿Se acuerdan cuando nosotros leemos en Mateo 26, 27, decía, bebed de ella todos? La intención del Señor es que toda la iglesia participe en la cena. Por eso, hermanos, si tú eres miembro de esta congregación, debes hacer todo lo posible para que este martes estés presente, ¿ya? Si tienes hijos pequeños, no hay ningún problema. Ellos también pueden acompañarte, pero si no son salvos y bautizados, no van a participar en la cena, pero sí pueden asistir. Quiero compartirles, hermanos, 3 personas que no deben participar de la cena del Señor. Primero, las personas que no son salvas. Las personas que no son salvas. Si tú no eres salvo, la cena del Señor no tiene sentido para ti y no te aplica. No te preocupes por la cena del Señor, ¿ya? Para ti no sería nada más de llenar el estómago con un poco de pan y jugo de uva. No tendría ningún significado más. Pero si no eres salvo, lo más importante y lo más preocupante para ti sería ese tema. ¿Dónde pasarás la eternidad? Cuando tú mueras, ¿qué va a suceder con tu alma? ¿Dónde estarás para siempre? Y tienes que resolver estas dudas. Otras personas para quien no es la cena del Señor sería para personas no bautizadas, ¿ya? Si quieres seguirle al Señor y honrarle con las ordenanzas, es bueno ordenarle con las 2 ordenanzas y no escoger solo una que te gusta. Quiero animarte, si estás aquí y eres un hijo de Dios, eres salvo y no te has bautizado, no esperes más, debes bautizarte. El bautismo no es ningún motivo por qué temer, por qué avergonzarse. De hecho, al contrario, es algo súper sencillo y es algo muy memorable. Cuando nosotros hacemos bautismo, solemos hacerlo así. Después de un culto, subimos a un vehículo, vamos al río, bautizamos rápidamente y nos vamos para la casa porque estamos mojados y tenemos frío, ¿ya? Y es algo, no es algo muy largo, pero es algo muy hermoso. No tengas miedo, no digas lo voy a dejar para mañana. Te recomiendo mucho que te bautices. También, entonces dije personas no salvas, personas no bautizadas y también personas cuya membresía no está en buen estado con una iglesia. Hay unos versículos en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que nos habla sobre un tema muy importante, que es la disciplina. Cuando hay cierta persona en la membresía de una iglesia que está practicando abiertamente pecado, esta persona, primero se le acerca a la persona orando que esa persona pueda arrepentirse y restaurarse con el Señor. Después, si no hay respuesta, se le acerca a la persona con 2 o 3 personas más.
Y si luego de esto la persona decide persistir en cualquiera que sea su pecado, sea borrachera, sea fornicación, sea robos, lo que sea, falsa doctrina, entonces si no se arrepiente, la iglesia tiene que seguir un procedimiento de disciplina, donde esta persona es removida de la congregación. Y cuando se habla de eso, de la disciplina, una de las cosas que nos dice que ellos tampoco deben participar de la cena del Señor. Entonces, ese es uno de los motivos por qué nuestra iglesia lo hace tan estrictamente cerrado, porque nosotros nos conocemos, sabemos quiénes están en buen estado, en buenos términos con la iglesia y quiénes no. Conocemos quiénes son salvos y bautizados y son miembros. En cambio, si nos llega a visitar a alguien no sé, llegan acá y son de los antiguos y nos dicen queremos participar en la cena, nosotros no sabemos nada de esta persona. No sabemos quiénes son, de dónde vienen, si conocen a Cristo, si no conocen a Cristo. Puede ser que allá en su iglesia robaron millones de pesos y después arrancaron. Y ahora se encuentran aquí. Nosotros no conocemos nada de esa persona, por lo cual ellos deben volver a su iglesia para participar de la cena del Señor. Esta es nuestra práctica. Pero cuando una iglesia hace la cena del Señor abierta, entonces, y eso no lo digo, hermanos, para criticar a ninguna otra iglesia. Esto es algo de casa, ¿ya? Yo sé que pueden haber personas viendo en Facebook, no es nuestra intención criticar a otras iglesias o el pastor Patricio dijo esto, no es mi intención, pero sí es un tema de casa y quiero hablarlo, ¿ya? Cuando una iglesia decide hacer la cena de forma abierta, entonces corren el riesgo de administrar mal la cena del Señor y así arriesgar hasta la seguridad de la membresía. Miren lo que dice 1 Corintios 11, los versículos 30 y 31. Por haber practicado mal la cena del Señor, miren lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Dice, por lo cual, en 1 Corintios 11, 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, o muchos murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es muy importante que una persona, cuando tome de la cena del Señor, que lo haga en un espíritu de autoexaminación. Y es importante que la iglesia tenga mucho cuidado de cómo administra la cena del Señor, porque por administrarla mal, personas pueden estar enfermas, personas pueden estar débiles y pues personas pueden hasta morir. Es por eso, hermanos, que tomamos tan en serio el tema de la cena del Señor como iglesia. Iglesias que lo hacen abierto, después cuando hacen la cena del Señor, tienen que actuar casi como policía. Por ejemplo, van pasando, no sé, los elementos y dicen, bueno, usted no, usted sí, usted sí. Y eso es muy incómodo para las personas que están en asistencia, o si no, lo pasan a todo el mundo, sin importar, lo cual también no es recomendable. La manera que nosotros lo hacemos hace que evitamos este aspecto que puede ser muy incómodo tanto para miembros como para visitas. Nosotros a la reunión de este martes solo están invitados los que son miembros y así evitamos cualquier problema. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? ¿Para cuándo es? ¿Para quién es? Y el último punto, la última pregunta, ¿cómo prepararme? Lo primero, ser salvo. Si estás aquí y no sabes dónde pasará la eternidad tu alma, esto es lo más importante. Es más importante que cualquier otra cosa. No hay ningún provecho para ti en esta vida si ganas todo el mundo, pero pierdes tu propia alma. Entonces quiero animarte que puedas resolver este asunto y tener certeza. Yo sé a dónde va mi alma cuando me muero. Dios dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios quiere que tú sepas
que tengas vida eterna. Él quiere que tengas certeza de este tema. ¿Y cómo puedes tener certeza? Bueno, primeramente es importante que reconozcamos algo. Dios nos ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama. Si no sabes si eres salvo o no, debes estar seguro de esto. Dios te ama. Y Él envió a su Hijo por ti para mostrar ese amor. También debemos reconocer algo, que nosotros hemos pecado. Quizás puede ser que tú no te consideras una persona muy pecadora. Quizás ves a gente muy mala y te comparas con esa gente y dices, bueno, yo soy buena persona. Yo nunca he matado a nadie. He evitado estos grandes pecados, violación, asesinato, robos. Pero el problema es que te estás comparando con otra gente. Debes más bien compararte con la perfecta ley de Dios. Y cuando tú miras en la ley de Dios, y la ley es como un espejo, imagínate la Biblia, un espejo en la pared, y la imagen que te muestra este espejo es la imagen de un pecador, de alguien que necesita a un Salvador. Quizás has sido fiel a tu esposa, nunca cometiste adulterio, pero ¿sabes lo que dijo Jesús? Él dijo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya cometiste adulterio con ella en tu corazón. Quizás tú nunca has matado a nadie, pero sí te has enojado, sí has odiado, ya eres homicida de corazón. Quizás nunca has robado nada, pero sí miras a tu vecino con envidia, queriendo lo que tiene tu vecino, codiciando cosas de otros. Y cuando nosotros vamos más allá quizás de los actos externos y miramos al corazón, te das cuenta que sí eres pecador, si has mentido, aunque sean mentiritas blancas como algunos las llamarían. No, es una gran mentira contra Dios y es pecado. Entonces hay que reconocer que uno es pecador para que pueda ser salvo. Hay que reconocer que ha ofendido a un Dios santo, lo cual trae consecuencias. Por haber pecado significa que uno morirá físicamente y morirá una segunda muerte en el lago de fuego, dice la palabra de Dios. Tu pecado tiene una consecuencia. Pero ¿se acuerdan lo que dije, el primer punto? Que Dios te ama. Por el amor de Dios, Él hizo un sacrificio por ti. Cuando tu banco, en el banco de justicia estaba en 0, y el banco de Jesús en el banco de pecado estaba en 0, Él tomó en su cuenta todos tus pecados y puso en tu cuenta toda su justicia. Si es que tú creas en Él como Salvador. La muerte de Jesús en la cruz fue una sustitución o fue un sacrificio. Él tomó tu lugar en la cruz, murió por ti en la cruz, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús murió por ti en la cruz. Después le bajaron de esa cruz. Gracias a Dios que Él todavía no está en la cruz, ¿cierto? Lo bajaron de la cruz, lo sepultaron y después de 3 días, ¿qué pasó? Cristo resucitó. Jesús resucitó. Y tú puedes tener vida eterna si tú crees en lo que Él hizo por ti en la cruz. Si tú decides arrepentirte para con Dios y tener fe en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, tendrás vida eterna. Amén. Te animo a hacerlo. No esperes más. Qué hermosa la tumba vacía, ¿no? La tumba vacía es quizás el mejor símbolo para representar al cristianismo. Algunos quizás usarían una Biblia, está bien. Algunos quizás usarían una cruz, está bien. Pero si me preguntas a mí, ¿cuál es el símbolo que más representa al cristianismo? Yo diría una tumba vacía.
Ahí está nuestra victoria. Jesús resucitó y nosotros podemos tener vida eterna si decidimos creer en su sacrificio por nosotros. ¿Cómo prepararme para la cena del Señor? Primero, ser salvo. Si tú no eres salvo, aclara este asunto hoy. No dejes para mañana tu salvación, porque no sabes lo que mañana traerá. La vida es muy corta. La vida es una neblina. Aparece por un momento y después desaparece. Ser salvo. 2, ser bautizado. Si ya eres salvo pero no te has bautizado, no esperes más. Sigue al Señor en este sencillo paso de obediencia, el bautismo. Número 3, ser miembro de una iglesia. Si no eres miembro de una iglesia, debes hacerte miembro de una iglesia. Quizás dices, sí, pero aquí no. Está bien, no es mi intención manipular a nadie, obligarte, forzarte a ser miembro aquí, pero sí debes ir a una iglesia donde sientes que puedes ser miembro. Que si dices que aquí no, hay muchas iglesias y puedes acercarte a una iglesia que sí sea lo que estás buscando y debes hacerte miembro de una congregación. Todos necesitamos el cuerpo de Cristo. Ahora, yo prefiero que sea aquí. Te amamos y queremos que pertenezcas a nuestra iglesia, que seas parte de este cuerpo. Pero es una decisión de cada familia. Pero hazte miembro de una iglesia. ¿Ya? Número 4, ¿cómo prepararme? Ser salvo, ser bautizado, ser miembro de una iglesia. 4, estar en plena comunión con Dios. Para tomar la cena con ese espíritu de autoexaminación, quiero animarte que tú puedas confesar todo pecado al Señor. No esperes la cena del Señor para confesar tus pecados. Tú debes confesar tus pecados todos los días. Confesarlos y apartarte de ellos. Y cuando nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y para limpiarnos de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Si tú con el Señor tienes un problema en ese momento, necesitas arreglarlo hoy. ¿Ya? Y antes de tomar la cena del Señor necesitas arreglarlo. Pero no esperes hasta el martes, debes arreglarlo ahora. Si es necesario que salgas de tu silla, que vayas a tu auto para orar, hazlo. Si es necesario que te arrodilles enfrente de tu silla, hazlo. Pero no esperes para arreglar asuntos con Dios. Número 5, y con eso termino. Ser salvo, ser bautizado, ser miembro de una iglesia, estar en plena comunión con Dios. Para terminar, estar en plena comunión con los hermanos. Con los hermanos. Si tú tienes algún conflicto o problema con un hermano en Cristo, necesitas resolver ese tema. Acércate, conversa, ya si es necesario compartir unos combos, no, broma, hermanos. Humillarte, pedir disculpas, mansedumbre, humildad. Hermanos, el tema de los combos fue 100% chiste, pero después me arrepiento, no es chistoso. La violencia no es chistosa y no pertenece a la vida de un cristiano, ¿ya? Yo, hablando muy en serio, necesitas humillarte. Si es necesario, pedir disculpas, decir, hermano, hermana, hice esto y no correspondía, te pido perdón. Pero restaura relaciones. Eso es muy importante, que la iglesia sea unida, ¿ya? Y la iglesia unida entonces va a ser más eficaz con la obra de la Gran Comisión. ¿Se acuerdan del versículo en Mateo capítulo 5 que dice que si tienes una ofrenda y llegas y te acuerdas que un hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda ahí, anda a arreglar asuntos y luego vuelve para dar tu ofrenda? Hermanos, en realidad eso no es solo para la cena del Señor. Yo te recomendaría, si tienes un problema con un hermano, que lo resuelves el mismo día. Nunca lo dejes para mañana, porque esas heridas suelen no sé, después van como, se dice carcomear, ¿no? Una palabra. Después se llegan a infectar y se ponen peores y puede afectar a una iglesia entera. Entonces, es importante, si tienes un problema con alguien, que lo resuelves hoy. Y no porque tenemos cena del Señor, sino porque es lo correcto. ¿Ya? En la iglesia, ellos cada primer día de la semana traían una ofrenda a la iglesia de Dios. Entonces, quizás ni te debes estar congregando si tienes problemas con hermanos, pero mucho menos tomando la cena del Señor.
Ahora, no es una excusa para omitir o para, no es la palabra que busco, no es una excusa para ausentarte. No debes decir, no, es que ando mal con hermano tanto, así que no voy a la cena. Si es así, el próximo paso sería quizás debemos disciplinarte. Porque si tú tienes problemas con un hermano y no eres capaz de humillarte, ese pecado de soberbia no está bien y no debe estar en la congregación. Así que tenemos que humillarnos. Somos una familia, somos una iglesia del Señor, un cuerpo. ¿Sabes qué? Mi mano acá se lleva súper bien con esta mano. Porque las dos manos están conectadas a la cabeza, a Jesús. Entonces cada miembro de la iglesia debe estar bien con la cabeza y con los demás miembros. Así ha de funcionar, o si no el cuerpo va a ser un caos. ¿Amén, hermanos? Amén. Bien. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Para cuándo es? ¿Para quién es? ¿Y cómo prepararme? Amén. Espero que haya sido de utilidad para sus vidas espirituales este mensaje. Si tienes alguna pregunta o duda,